Buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. En este video quiero hablar de Avid porque hace poco reportaron los excelentes resultados de esta semana. Yo tenía mi cerveza lista y me tocó volverla a meter a la nevera porque los resultados fueron de 0,035% en una semana. ¿Por qué lo hablo sarcásticamente? Porque ellos habían ofrecido que ellos tenían unos bots que seguramente iban a lograr el 10% de rentabilidad mensual, 2.5 por semana. No es lo mismo que 0,035%. ¿A qué voy yo? Que en los 2 meses que lleva el proyecto funcionando, ha generado para mí y seguramente para todos por igual, porque tiene que ser igual, el 0,91% de rentabilidad en 2 meses, 0.45 mensual. Terrible. De $123 que invertí en el proyecto, tengo una utilidad gigantesca de $1,13. Entonces, miremos qué ha pasado. Inicialmente, Aviate es un proyecto que ofrece un bot de trading de inteligencia artificial en Forex y 4 bots de cripto. Ellos arrancaron con el proyecto con un gran modelo de publicidad y de mercadeo manejado por el equipo de Truth Seekers, que son Lu y Dao King. Hicieron videos, se los voy a mostrar acá en el canal de ellos. Hicieron este video hace 2 meses exactamente, y Lu hizo estos 2 videos que ofrecían hace 2 meses una rentabilidad del 30% al mes según lo que ellos habían vivido en sus protocolos. Ellos estaban utilizando estos bots y les estaban generando unos muy buenos resultados, 30% al mes y 3% diario. 3% diario significaría 90% al mes de rentabilidad, cuando en realidad está generando el 0.45%. ¿Qué ha hablado en los AMAs Joshua? El cual inicialmente se me hacía muy inteligente, muy brillante, muy hábil en manejar el público. Hoy en día se me hace que es una trola para operar, para hablar. No creo que tenga la capacidad de manejar este nivel de proyecto. Este proyecto salió a pre-sale el 22 de marzo con muy buenos resultados y alcanzó a recoger $1.45 millones. El lanzamiento fue el 6 de abril. El 6 de abril ya estamos completando 2 meses desde el lanzamiento y por eso estamos en estas que estamos, con toda la gente hablando pues muy mal del proyecto. Me incluyo porque hoy en día realmente estoy molesto con los malos resultados y con lo que está ofreciendo el equipo. Les voy a mostrar qué dinero tengo disponible. Yo ya saqué 68 centavos que lo hice para ensayar cómo funcionaba el proyecto, a ver si estaba disponible, si estaba funcionando bien. Al inicio la página tenía muchos problemas, no estaba clara la información, parecía que el proyecto no tenía la información relevante. En este caso sigue teniendo esto que es un APY de 1000%, que no tiene nada que ver con la realidad. Este APY no tiene realmente nada que ver. Y por el otro lado, ellos también ofrecieron en el pre-sale a las personas que invirtieran tanto dinero que les iban a regalar unos NFTs. 2 meses después, las personas que son partícipes de estos NFTs no han recibido un solo peso. Entonces, pues muy triste. Vamos a ver qué se dice en el Discord. En el Discord, pues acá estaba viendo todos los pagos, toda la información. Cada vez Joshua dice, cada vez que paga, que lástima, que no va a seguir pasando. Justo esta semana dijo que estos pagos bajitos no van a seguir continuando, pero pues no sé cómo va a hacer para cambiar porque no veo lo que está pasando. Yo no quiero hacerle FUD, no quiero hacer fear, uncertainty, doubt, que es generar pánico sobre el tema. No lo estoy haciendo, sobre todo no soy su asesor financiero, no estoy dando una recomendación de qué hacer con su inversión. Yo personalmente me mantengo en el proyecto porque pues, a pesar de que no estoy creyendo en él, no se me hace lógico retirarme y quiero seguir viendo qué va a pasar, a menos que encuentre una cosa muy llamativa y termine aceptando esta pérdida a donde está y retirarme. Para saber qué pérdida vamos a mirar cómo va el token. El token arrancó en $1, tuvo un lanzamiento muy grande, bajó hasta 75 centavos y después se subió hasta 1,25. Todo el mundo está súper animado en este momento. Tuvo un bajonazo y después alcanzó a llegar al 1.16, bajó con los primeros resultados de los bots que al inicio empezaron diciendo que los bots no tenían todo el capital dentro del bot, sino que poquito, entonces que todavía no se podía, que se estaban aclimatando al sistema, que estaba moviéndose el bot, todo el cuento, y semana tras semana empezaron a reportar datos negativos pues no negativos, sino muy bajitos. El único dato negativo fue
El 20 de mayo que reportaron pérdidas, hace 15 días reportaron pérdidas en los trades, y después de la solicitud de todo el mundo les terminaron reportando los logs de los bots y ahí están en el disco. Hoy generaron de esta última semana el 0,035%. Obviamente nadie está contento, hay mucho ruido, hay mucho inconformismo por parte de los inversionistas y me incluyo, y pues no me pueden decir que no esté insatisfecho con esto. Estoy realmente molesto porque no se me hace lógico que una gente que dice que tiene un bot institucional, que trabaja sólido, que tiene pues toda clase de cosas, que no tenga los resultados mínimos comparados con otros proyectos. No quiero compararlo, pero pues hay unos que están generando 6% al mes con unos bots de muy bajo riesgo, que es supuestamente lo que estos están manejando. Acá está lo que ellos hablaban, que tenían unos bots de inversiones institucionales que nadie más sino ellos tenían acceso, que podríamos tener accesos porque estamos en un pool de muchos inversionistas con un dinero realmente importante invirtiendo acá. Pues quería hacerles un recorderis de que este estilo de proyectos pueden pasar. Todos invertimos acá sabiendo que es un riesgo. Afortunadamente acá no hay un rug pull, pero sí hay un inconformismo porque los resultados están siendo muy tristes, muy bajitos, y esperamos que Joshua haga cambios reales y que si no es lo que él sabe hacer, que diga realmente qué es lo que pasa. Los dejo y nos vemos en la próxima. Les doy las gracias por estar acá y por favor, si les gustan estos videos, estos análisis, estas críticas, denle like al video, comenten y suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima.